algunas se resienten, algunas se molestan cuando se les dice feliz día en el día de hoy. No sé si decirte feliz día para vos. ¿Cómo lo tomás? Yo creo que lo tomamos de diferentes formas y quizás puntualmente en esta coyuntura uno está un poco más reactiva porque vivimos momentos donde hay un avance diario sobre los derechos de las mujeres desde la dirigencia política nacional. De hecho, no es casual que en el día de hoy el vocero hace un par de horas haya anunciado que cierra el Salón de las Mujeres y que se va a llamar de los próceres y demás. Ahora está bueno que en general sepa que no es una fecha que depende del humor de cada una, es una fecha que tiene en el horizonte recordar los derechos de las mujeres trabajadoras a propósito de una tragedia que hubo de un incendio en una fábrica. Entonces, yo creo que no es una cuestión de humor, no nos tenemos que ofender. Sí está bueno que la gente sepa por qué es correcto seguir luchando por nuestros derechos. No nos regalaron ninguno, están permanentemente asediados. Bueno, hoy es un buen día para recordar. Soledad, ¿por qué ya es sistemático de las derechas a nivel mundial encontrar como uno de los puntos no sé si a destruir, pero a atacar las mujeres, las diversidades, los grupos vulnerables? Yo creo que eso pasa, como vos decís, a nivel regional y global con las ultraderechas. Ha pasado regional en El Salvador, global en Italia, en Polonia, que ahora cambió de partido político, afortunadamente. ¿Pero por qué? Bueno, los feminismos, los transfeminismos, la lucha por la diversidad tocan los nudos neurálgicos más profundos de la sociedad. Históricamente se ha reservado poder para todo lo asociado socialmente con lo masculino y se ha subalternizado en términos de poder lo femenino. Más allá de las cosmovisiones personales de cada uno acerca de eso, eso es una realidad. Los estudios de género tienen 50 años por lo menos. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, surgen resistencias. Cuando hablamos de roles de género, surgen resistencias. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, surgen resistencias. Cuando hablamos de violencia también. Ustedes fíjense que actualmente, siglo XXI, seguimos discutiendo si la violencia sexual tiene o no tiene que ver con el consentimiento o tiene que ver con el largo de la pollera, con la oscuridad que había en la calle, con qué tantas precauciones. Entonces, me parece que es una estrategia que consigue adeptos y adeptas incluso, porque, bueno, busca conservar un status quo y quitar los privilegios masculinos. No le gusta a muchos varones y tampoco le gusta a algunas mujeres. ¿Qué tanto tiene que ver con lo cultural dentro de nuestra sociedad? Todo. El machismo. Excelente pregunta. Tiene que ver todo, porque la desigualdad de género no es natural. No es que las mujeres nacemos y las diversidades con un cerebro más pequeño o con menos capacidad de reacción o con menos valentía o con más capacidad de limpiar y cuidar. Es que culturalmente los roles sexuales se han construido en base a lo que se llama la división sexual del trabajo. Las mujeres cuidan, los varones trabajan. Por eso también las dificultades para identificar el cuidado como un trabajo, ¿no? Pero en base a la división sexual del trabajo y la construcción binaria, los varones hacen matemáticas, las mujeres se les da mejor la literatura. Bueno, se van generando unos prejuicios que nos pueden llevar equivocadamente a pensar que es una cuestión natural, y lo que vos decís es importante porque los roles de género, los estereotipos sexogenéricos tienen todo que ver con la cultura. Si tuvieran que ver con la naturaleza no se podrían modificar. ¿Y cuánto lleva de construir todo eso, no? Y lleva mucho tiempo. Vos fíjate cómo el derecho, yo soy abogada, entonces siempre muestro eso. El derecho, vamos a la violencia sexual, uno piensa qué difícil enfocarnos en el consentimiento como único dato importante para la relación sexual. Ahora, nos damos cuenta que hasta el año 2015 el débito conyugal estaba dentro del viejo código. El débito conyugal era la obligación de las mujeres de tener relaciones sexuales. Claro. Hasta el año 2012 existía el avenimiento. Cumplir con las obligaciones maritales. Claro, hasta el año 2012 existía el avenimiento en el Código Penal, una figura a través de la cual la víctima de violación, no importa la edad que tenía, podía casarse con el violador y así se le perdonaba la ofensa penal. Hasta el año 2005 no existía la posibilidad de violación dentro del matrimonio, se presumía con... Digo,
hay una cuestión cultural en la que el derecho, como una herramienta que regula las conductas, también puede corregir las desigualdades o consolidarlas. ¿Y cuál es el impacto de declaraciones de funcionarios nacionales o decir directamente que la perspectiva de género queda abolida en la administración pública y el impacto que eso puede tener en los otros poderes, Poder Judicial, por ejemplo? Yo creo que el impacto, a ver, tiene varias cosas. Dos cosas señalaría de primera. Primero, revela una gran ignorancia, porque la perspectiva de género es un enfoque de derechos humanos, no es discrecional y tampoco lo podría decidir el presidente. ¿Por qué? Porque se incorpora a nuestro bloque constitucional federal dentro del artículo 75, inciso 23. O sea, es una manda constitucional para el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Luego lo que sí podemos pensar, como decía Silvina, por la parte cultural es qué niveles de violencia desbloquean los discursos o las narrativas que tienen a la violencia como gramática de todos los días. Un presidente compartiendo un meme de un gobernador sodomizado o en una actitud de pederastia, de víctima de pederastia, celebrado en las redes. O el hostigamiento a María O'Donnell, solo por dar un ejemplo de periodistas. O referirse a las personas con discapacidad de manera jocosa y burlesca, o referirse al lobby gay, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso en un punto habilita que todo lo que se viene haciendo en las últimas 3 décadas por lo menos, y un poco se ponga en tensión, porque nunca falta el machirulo o la machirula que dice vamos a hacer una broma con esto, o bueno, algo habrá hecho, por eso la violaron. Soledad, mira, es como en la política, ¿viste esa frase remanida que dice, bueno, es mucho lo que se hizo, pero también hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y vamos a poner el caso puntual de lo que sucedió en Tucumán, con esta jovencita de 24 años que denunció a 4 jugadores de Vélez. Se ha hablado mucho, ha habido muchas repercusiones, el tema social que pega mucho en este sentido, y me parece que desde tu lado lo que hay que concientizar y hay que informar también es ¿qué hacer ante una situación de estas características? Porque por temor, por miedo, por tabú, por vergüenza o por lo que fuere, muchas veces la víctima no se atreve a denunciar o no lo hace en el momento en el que debería, y pongo el debería entre comillas porque nunca hay un debería, uno hace lo que puede cuando puede, ¿no? Entonces me parece que está bueno concientizar. ¿Qué es lo que hay que pensar? En primer lugar, gran parte de las víctimas no se atreven a denunciar por el descreimiento, la desconfianza que hay respecto del relato. Pensemos que uno va a denunciar que nos robaron un celular y nadie nos pregunta, ¿estás segura que te robaron el celular? ¿Por qué estabas en la calle si sabías que te podían robar el celular? ¿Qué ropa tenías cuando te robaron? Digo, hay un montón de estereotipos en torno a qué tanto consintió, qué tanto se lo buscó, qué tanto lo merecía, que impide u obstaculiza. Por un lado, cambiar esa onda, no es la víctima la que tiene culpa de que hayan ejercido violencia sexual. Por otra parte, también hay que saber que la violencia sexual no necesita acceso carnal, como se llama en el derecho penal. Es toda conducta que impide el derecho de las mujeres a decidir con libertad su vida sexual, ya sea porque hay amenazas, porque hay coacción y demás. Otra cosa que es muy importante es buscar una abogada feminista, porque a veces la ayuda que encuentran no es y quizás tiene los mismos estereotipos. Y también que es importante que el Poder Judicial y el Ministerio Público desarticulen los estereotipos. Los estereotipos de género son aquellas visiones prejuiciosas que nos hacen pensar que hay una sola forma de violencia sexual o que la violencia sexual se da de una forma. Entonces sacan el foco de los hechos, donde hay que investigar solo el consentimiento, y se enfocan en la víctima. Todo eso es una responsabilidad social y tiene que ver mucho lo cultural, porque si volvemos atrás el estigma, vamos a hacer que las víctimas carguen, como han cargado hasta este momento, con la culpa que tienen que tener los agresores.